No lo sé. Buenas noches, estimado docente y compañeros en general. Mi nombre es Lady Gil Sagástegui, tengo 16 años, soy de Trujillo y he culminado mis estudios en el Colegio Santa Edelmira. Este, Me voy a postular a la carrera de enfermería y hoy vamos a tocar el tema de impacto en la pandemia en la sociedad. El día de hoy dialogaremos acerca del impacto de la pandemia en nuestra sociedad. Esto va a tratar acerca del tema mencionado en el que cada uno de nuestros compañeros expresará su punto de vista, respetando la opinión de los demás, en el cual resaltaremos varios puntos claves como lo son el tema económico, social, ambiental, de salud, incluso personal, ya que en todos ellos la pandemia jugó un papel muy importante. Mi nombre es Jennifer Andrea Campos Robles, tengo 28 años. Terminé el colegio en Mercedes Cabello de Carbonera, la carrera postular es Educación Inicial. El tema a tratar es el aspecto que tuvo en la educación la pandemia. En la educación, los cierres de escuelas provocados por el coronavirus afectaron desproporcionadamente a los niños y niñas, porque no todos tuvieron la oportunidad ni las herramientas o el acceso necesario para seguir aprendiendo durante la pandemia. Mi nombre es Joana Daniela Ñeble Pelo. Tengo 20 años, vivo en Callao y estudio en la institución educativa de San Juan Maciel. La carrera postular es Ingeniería de Sistemas. Pues la escogí porque pues, me gusta la tecnología y pues me parece interesante lo de programar y diseñar. Ya, lo que le voy a hablar ahorita es acerca de cómo afectó en la economía. La pandemia tuvo, bueno, varios cierres de múltiples negocios, los cuales muchos de ellos eran una gran atracción de ciertos lugares turísticos. En los lugares turísticos también pues cerraron como tipo hoteles, playas, lo cual afectó al cliente, pues, ¿no? Y pues trajeron muchos inconvenientes a muchos países porque tuvieron una fuente de ingreso y pues bueno, por eso tuvo un gran impacto económico, ¿no? Ya, le doy el pase a mi compañera. Hola, mi nombre es Carol Rosales Rivera. Culminé los estudios en el Colegio Gustavo Mamellona. Tengo 23 años. La carrera postular es Turismo y Hotelería. Y bueno, voy a hablar sobre el turismo, ¿no? La pandemia afectó a muchos países en el mundo al cerrar sus fronteras y a establecer cuarentenas, paralizar industrias, restaurantes y además algunos comercios como podían ser parte de Perú fue uno de los primeros países en la región en adoptar todas estas medidas y se arriesgó a paralizar actividades importantes para la economía como lo es el turismo. Para la quincena de julio, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones reanudó los vuelos nacionales y los viajes interprovinciales y con esto no solo las personas que estaban lejos pudieron movilizarse, sino que también aprovecharon para volver a hacer viajes, ¿no? Asimismo, en el 5 de octubre autorizaron el retorno de los vuelos internacionales en coordinación con el Ministerio de Salud y otros países de la región. Hasta 7 territorios son los que podíamos viajar, ¿no? Que es Chile, Ecuador, Bolivia, Colombia, Paraguay, Uruguay y Panamá.
Buenas noches, profesor. Soy la alumna Valeria Cruz Matius, tengo 18 años, vivo en la ciudad de Lima y terminé la secundaria en el Colegio El Dorado y elegí la carrera de Ingeniería Industrial. Como dijeron mis compañeras, la pandemia afectó en muchos factores a las personas, por ejemplo, en el tema psicológico. La pandemia de COVID-19 nos llevó a muchos a quedarnos en casa, donde manteníamos menos interacciones sociales e hicimos menos ejercicio. Esto trajo consecuencias negativas para la salud física y mental. La COVID-19 afectó al sistema respiratorio, pero también tuvo impacto psicológico en las personas. En los peores casos, los cambios y las dificultades que llegaron con la pandemia aumentaron el riesgo de suicidio. Expertos creen que se debe a los duelos de pérdidas significativas acumuladas durante los últimos meses de pandemia, como la muerte de seres queridos y la imposibilidad de salir a la calle sin miedo al contagio. Dentro de las manifestaciones reportadas con mayor frecuencia fueron trastornos emocionales, depresión, estrés, apatía, irritabilidad, insomnio y trastornos de estrés. Doy pase a mi compañera. Buenas noches, profesor, compañeros. Mi nombre es Medali Dayana Esposorio Cruzate. Tengo 21 años. Culminé mis estudios en el Colegio Virú. Vengo de la provincia de Virú y escogí la carrera de enfermería porque es una carrera que me llama bastante la atención. Tiene muchas cosas interesantes y es una gran oportunidad para mí para poder ayudar a las personas y ver la vida de otra manera. El tema que me tocó es acerca de qué ocasionó la pandemia, qué impacto tuvo en el área de la salud. Bueno, como todos sabemos, el inicio de la pandemia expuso las debilidades del sistema de salud como ninguna otra enfermedad, resaltando que muchos centros de salud fueron reorganizados o interrumpidos y muchos de ellos dejaron de brindar atención a personas. Como se pudo ver en distintas partes del Perú, varios hospitales tuvieron que dejar de atender y enfocarse solamente en pacientes que tengan COVID, lo cual llegó a perjudicar a muchas personas por el hecho de que ya tenían otras enfermedades como cáncer, como diabetes o otras enfermedades y no se pudieron seguir tratando por el hecho de que ya no había atención, y solamente eran puros casos COVID. Y eso llegó a perjudicar, ¿por qué? Porque la persona se empieza a empeorar, no recibe sus tratamientos y más aún si es que le da esa enfermedad, peor todavía. También en la salud dejó grandes pérdidas en el tema de los profesionales. Como vimos en varias noticias y nos llegamos a enterar, varios doctores, enfermeras perdieron la vida por apoyar y por ejercer su profesión y por cuidar a las personas enfermas. Se tuvieron que ir y estuvimos este, con varias pérdidas profesionales y varios hospitales no tenían, estaban repletos y ya no tenían profesionales para que puedan atender a las personas que llegaban con COVID. Y bueno, eso fue todo. Le doy pase a mi compañera para que culmine la exposición. Buenas noches, profesor y compañeras. Mi nombre es Yasumi Rubí Chávez Rodríguez. Actualmente tengo 17 años de edad. Soy de la ciudad de Trujillo y terminé mis estudios secundarios en la institución educativa Modelo. La carrera profesional que elegí es la de traducción e interpretación y una de mis expectativas es formarme con una base sólida como traductora e intérprete, capaz de procesar, transformar y transmitir información lingüística de una manera rápida y acertada. A continuación, mi tema, hablaré sobre el comercio y el mercado laboral. Como pudimos ver, el impacto de la pandemia golpeó muy fuertemente a los campos como es el comercio y el mercado laboral.
Pudimos presenciar a lo largo de esta que se perdieron muchos empleos, se trabajaron menos horas, lo cual trajo como consecuencia menos ingresos. Así como también hubieron las actividades más afectadas dentro de este sector fueron las constructoras, los hoteles y restaurantes, así como también el transporte aéreo y la mayoría de la industria en general, ¿no? Pero también vimos que algunas empresas como son las de primera necesidad, como vendría a ser los de alimentos, entre otras, a raíz de esto, crearon el comercio electrónico como esta estrategia de venta por parte de la administración empresarial. Este innovador cambio tecnológico que surgió a raíz de estos últimos años, a causa de la pandemia del COVID-19 y también por el confinamiento implementado por los protocolos de salud, así como también el miedo con el que convivía la población de salir de sus hogares, fueron los principales propulsores en cuanto a los cambios de las ventas físicas, la cual esta circunstancia obligó a que las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas implementaran el comercio electrónico, el cual esta herramienta se ha convertido en algo de mucha importancia y que actualmente se sigue usando, ya que con esta podemos efectuar transiciones de compra y venta, como de artículos y servicios de manera virtual. Asimismo, esto trajo trajo la demanda laboral también. Gracias.